Hola crocheteros, ¿cómo están? Yo soy Elena y esto es Auyama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender a hacer este top veraniego que llevo puesto. Vamos a aprender a hacerlo en todas las tallas y tú le puedes dar el largo que quieras. Vamos a empezar con un esquema calado que va a cubrir el pecho y luego vamos a empezar con un punto de abanicos y encaje que tenemos por aquí y es con el que vamos a bajar todo lo que queramos. Puede ser desde un top súper cortito hasta un vestido hasta los pies. Yo lo he hecho con este hilo maravilloso que llamo 1001 noches, que puedes encontrar en Medialuna, mi boutique lanera, en forma de kit. Aquí arriba en la i desplegable te dejo el enlace a Medialuna, mi boutique lanera. El kit está disponible en 3 colores. Y bueno, vamos a empezar con 1 metro, vamos a medir nuestro contorno de pecho y ese número lo vamos a dividir por 2. Este es el medio contorno de pecho, que es la medida con la que vamos a empezar nuestro top. Bueno, pues ya que conocemos nuestro medio contorno de pecho, vamos a empezar a tejer. Yo voy a tejer con este hilo y un ganchillo de 3.5 milímetros, pero mi prenda real, que la voy a hacer con el otro hilo, la voy a hacer con un ganchillo de 4 milímetros. Podemos tejer con cualquier material. Vamos a empezar con un número de cadenas múltiplo de 8 que más se acerque al medio contorno de pecho. O sea, vamos a ir haciendo 8, 16, 32 cadenas hasta alcanzar nuestro medio contorno de pecho. Yo para la muestra voy a hacer 16, pero para mi prenda real hice 64 cadenas. Ustedes las que tengan que hacer. Después de ese múltiplo de 8, sea cual sea, vamos a hacer 6 cadenas extra. Y en la sexta cadena, desde el ganchillo, vamos a hacer un punto alto. Ahora nos vamos a ir hasta el otro lado haciendo lo siguiente. Hacemos una cadena, nos saltamos una cadena de la parte de abajo y en la siguiente hacemos un punto alto. Así creamos estas ventanitas y así nos vamos hasta el otro lado. Cadena, nos saltamos una abajo y en la siguiente punto alto, hasta terminar nuestra fila. Aquí estoy haciendo ya la última cadena, me salto una y aquí hago el último punto alto. Y así me quedaría esta primera fila, que son como unas ventanitas. Para la segunda fila vamos a empezar con 3 cadenas, giramos el trabajo y aquí vamos a hacer puntos altos en cada agujero y en cada punto. Agujero y punto, hasta el otro lado. Un punto alto directamente en el agujero y un punto alto en el punto de la fila anterior. Y así hasta completar la fila. Aquí al final hacemos punto alto en el último agujero disponible. Y el último punto alto va a ser en la cuarta cadena de las de la fila anterior. 1, 2, 3, 4. Aquí hacemos el último punto alto, ya que esas cadenas me valen también como un punto alto. Así nos queda la segunda fila. Para la tercera fila vamos a empezar con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno por aquí en el primer punto disponible y el otro aquí al lado. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas. Ahora nos vamos a saltar 3 puntos de la parte de abajo y en el cuarto vamos a hacer un punto bajo. Y seguimos repitiendo esto mismo, 5 cadenas, nos saltamos 3 puntos y en el cuarto punto bajo. Y así nos vamos haciendo estos arcos hasta el otro lado. Cuando lleguemos al otro lado nos vamos a dar cuenta que nos sobran como esas 3 cadenas de la fila anterior. En la tercera cadena vamos a hacer un punto bajo y así terminamos y comenzamos la fila con 2 puntos bajos. Ahora para nuestra cuarta fila vamos a empezar con 3 cadenas, giramos el trabajo y aquí no trabajamos sobre el primer punto disponible porque estas 3 cadenas nos valen como el primer punto alto.
Ahora en el segundo punto bajo disponible vamos a hacer dos puntos altos en el mismo punto, en el mismo agujerito. Y ahora vamos a trabajar un punto bajo directamente en el arco. En el agujero del arco hacemos un punto bajo. Esto nos tiene que quedar más o menos así, el comienzo de la fila. Y ahora vamos a buscar el siguiente punto bajo donde vamos a hacer 3 puntos altos. 3 puntos altos ahí en el mismo agujerito, en el mismo punto bajo. Ahora buscamos el arco y hacemos un punto bajo. Y así nos vamos hasta el otro lado haciendo esos abanicos y puntos bajos en los arcos. Después de trabajar sobre el último arco, vamos a ver aquí dos puntos disponibles. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos en el penúltimo. Y en el último vamos a hacer un punto alto. Y así ya terminamos esta fila, que nos quedaría así como rellenando los arcos de la fila anterior. Para nuestra siguiente fila vamos a hacer 5 cadenas, giramos el trabajo y vamos a trabajar un punto alto sobre el punto bajo que está encima del arco. Aquí en este punto bajo hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a buscar el siguiente punto bajo que está sobre el siguiente arco. Ahí hacemos un punto alto y así nos vamos hasta el otro lado. 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Cuando lleguemos al final, después del último arco, solo vamos a hacer 2 cadenas para finalizar. Buscamos la tercera cadena de la fila anterior y ahí hacemos un punto alto sobre la tercera cadena. Y ya tenemos lista nuestra quinta fila, que son unas ventanas un poco más grandes que las de la primera fila. Para nuestra sexta fila vamos a hacer 3 cadenas, giramos el trabajo y vamos a hacer 2 puntos altos en el primer agujero, un punto alto sobre el punto alto de la fila anterior. Y ahora en cada agujero vamos a hacer 3 puntos altos y luego un punto alto en cada punto. 3 puntos altos en cada agujero, como estoy haciendo aquí, y un punto alto en cada punto de la fila anterior. Y así nos vamos hasta el otro lado. Cuando lleguemos al final, solo vamos a hacer 2 puntos altos en el último agujero, porque este es un poquito más chiquito, y ahora hacemos un punto alto en la tercera cadena de la fila anterior, ya para terminar esta fila, para cerrarla bien. Y este ya sería el esquema de 6 filas que vamos a seguir repitiendo para toda la parte del pecho hasta que nos sintamos cómodas para empezar con un punto más abierto que va a ser el punto de los abanicos. Yo realmente solo lo voy a hacer una vez y media, porque esto es lo que les voy a decir ahora. Cuando queramos parar, tenemos que parar en una fila de arcos, en la tercera fila, que era una fila de arcos. Entonces yo voy a hacer otras 3 filas con la misma secuencia. Empiezo con 4 cadenas, me salto un punto y un punto alto en el siguiente. Esta sería la repetición de la primera fila, la de las ventanitas. Cadena, me salto un punto y punto alto en el siguiente. Aquí lo vemos mejor, es la repetición de la primera fila. Y así, recuerden, podemos repetir estas 6 filas todas las veces que queramos hasta sentirnos cómodas para empezar un punto un poquito más abierto. Y cuando queramos parar, vamos a parar siempre en una fila 3, una fila de arcos. Entonces yo lo repetí una vez y media, me quedé aquí en estos arcos, ya lo voy a dejar de este ancho porque mi hilo es gruesito, pero para hilos más delgados igual lo tenemos que hacer más veces, esa misma secuencia de las 6 filas. Ahora vamos a cambiar ya de secuencia a la secuencia de los abanicos. Empezamos con 3 cadenas, giramos el trabajo y aquí, bueno, nos saltamos el primer punto porque ya está trabajado y hacemos 2 puntos altos
en ese segundo punto bajo. 2 puntos altos en el mismo agujero. Buscamos el primer arco y ahí hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a buscar el siguiente arco y ahí vamos a hacer un punto bajo directamente en el arco. Y así creamos como este arco sobre los arcos de la fila anterior. Ahora, después del arco, voy a buscar el valle y en ese punto bajo del valle voy a hacer 4 puntos altos. Este es un abanico de 4 puntos altos. Y después de hacer mi abanico, busco el siguiente arco y ahí hago un punto bajo. Y entonces ya me queda como cerrado ese abanico y así sigo toda la fila haciendo arcos y abanicos, arcos y abanicos. Ahora seguiría un arco y después un abanico y así todas las veces que lo tenga que hacer. Para cerrar la fila, cuando lleguemos al final, hacemos 2 puntos altos en el penúltimo punto. Y un punto alto en el último punto. Y así ya cerramos esta primera fila de abanicos que va a ser la fila A de la secuencia de abanicos. Esto va a ir así y los abanicos van a crecer hacia abajo. Para las filas B de esta secuencia vamos a empezar con una cadena, vamos a hacer 2 puntos bajos y estas filas B son solo arcos. Entonces vamos a hacer 5 cadenas, buscamos el siguiente arco y ahí hacemos un punto bajo. Otra vez 5 cadenas. Ahora nos encontramos con un abanico, entonces vamos a buscar como el hueco central del abanico. El abanico tiene 4 puntos, entonces como el hueco que divide 2 y 2 a cada lado. Y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y así, ¿vieron? Son solo arcos en estas filas B y sigo repitiendo. 5 cadenas, busco el siguiente arco y punto bajo. Y así repito hasta terminar mi fila. Cuando lleguemos al final de la fila nos vamos a encontrar como 3 barriguitas disponibles, pero solo vamos a trabajar en las últimas 2. Hacemos un punto bajo por aquí y un punto bajo en la tercera cadena de la fila anterior. Y así nos quedan las filas B de la secuencia de abanicos. Y así vamos a seguir repitiendo filas A y B, filas A y B, hasta el largo que nosotros queramos para nuestro top. Aquí hice otra secuencia, aquí hay otra fila A con abanicos y otra fila B con arcos. Y aquí una pista pues que les voy a dar es que los abanicos siempre van formando columnas, o sea, siempre va un abanico encima de la fila anterior y también los arcos también van formando como franjas verticales de arcos. Entonces, si vemos un abanico como encima de un arco, es que lo estamos haciendo mal. Y bueno, así seguimos. Este ya es mi top con la longitud que le quise dar hasta la cadera. Y ya el resto, cómo hacer las tirantas, lo vamos a ver la próxima semana en la segunda parte de este tutorial. Los espero en esa segunda parte. Un abrazo y buen crochet.